que es qué vamos a hacer cuando ya no hayan supervivientes, testigos, ¿no? Hoy en día, como sabéis, el Holocausto pues son los supervivientes los que todavía mantienen la llama, ¿no? de que se conozca lo que ocurrió allí en los episodios tan terribles que ocurrieron. Pero sin duda esto tiene un límite biológico, ¿no? Y ese límite biológico pues se va a alcanzar en unos años. No sabemos si serán 5, 10, 20, 30, pero es verdad que dentro de unos años no habrán supervivientes, nadie nos va a poder contar de primera mano qué ocurrió y por tanto hay que buscar nuevas vías de transmitir los valores y de transmitir lo que allí ocurrió y ayudarnos a lo que todos queremos, que es que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, la exposición nace de esta premisa, es decir, es un intento de visualizar cómo va a ser el futuro, ¿no? Cómo va a ser el futuro de la transmisión de los valores y tal que están detrás del Holocausto y lo que ello implicó, ¿no? Por tanto, en esa reflexión obviamente era importantísimo que el gobierno polaco, que tiene una implicación muy potente a través en España, por supuesto a través de su embajada, su embajadora, en todos los temas relacionados con el Holocausto, pero también porque sabéis que los campos de exterminio en su mayoría están situados en Polonia, ¿no? En la actual Polonia, aunque en aquel entonces estaba ocupado por el ejército nazi, se consideraba, por ejemplo, el campo de Auschwitz como un campo alemán, ¿no? Porque estaba dentro de la zona que Hitler había decidido que era la Gran Alemania, ¿no? Pero bueno, hoy en día están en la Polonia que todos conocemos y por tanto, digamos, la implicación de Polonia en la preservación del testimonio del Holocausto a través de los hechos materiales, ¿no? Es importantísima y ellos tienen muchísimo interés y nosotros, por supuesto, todavía más en que todos los que tengamos el interés de conocer más lo que ocurrió en aquel entonces, pues nos lo puedan explicar, cómo realizan y cómo se trabaja en el día a día, ¿no? Y por tanto esta jornada de esta tarde va a hablar fundamentalmente sobre esto. Y a la vez, sí también cómo establecer ese diálogo entre lo que ocurrió y el comportamiento de las personas que estamos hoy en día aquí, ¿no? y nuestros hijos y nuestros descendientes. ¿Cómo va a ser ese diálogo permanente con el Holocausto? Y también queremos que se hable de ese tema, ¿no? Yo creo que una constante en todas las presentaciones que estamos haciendo a todo tipo de colectivos es cómo mantener la convivencia como la herramienta básica de nuestras relaciones, ¿no? Entre todos los seres humanos, ¿no? Perdonad que esto me sirve para decir que apaguéis el móvil. Sí, no, o sea, lo he hecho para tener la excusa de poderlo decir. Bueno, bien. Vale. Entonces, en ese sentido, y solo una pequeña reflexión más, y es decir, que todos nosotros tenemos algo que hacer con respecto al Holocausto, ¿no? Todos tenemos algo que podemos hacer, aunque sea con nuestros hijos, aunque sea intervenir en una conversación donde se está hablando de convivencia. Es decir, todos vamos a tener algún papel, pequeño, grande, mediano, que hacer. Y yo creo que esta reflexión de esta tarde pues, nos ayuda a reforzar eso, ¿no? Esperamos que todos nos vayamos de aquí más convencidos de nuestro papel, ¿no? En primer lugar, por supuesto, quisiera darle las gracias a todo el mundo por estar aquí. Porque gracias a ustedes, los temas que vamos a tratar pueden llegar a quienes tienen corazón suficiente como para albergarlos. Y además quisiera dar las gracias de todo corazón a las personas implicadas e instituciones implicadas en todo este gran evento, lo llamo así para llamarlo de alguna manera, aunque la palabra no es la adecuada, gracias al cual Auschwitz ha venido a España, a Madrid, sin salir de Polonia, pero sí ha venido a Madrid. Por supuesto, Musealia, por supuesto, Canal Isabel II y también el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, que se abrió de par en par ofreciendo objetos, piezas originales, muchas, que nunca antes habían salido del museo.
Por supuesto, nuestro tema de hoy es un tema muy difícil. Y yo, aunque todavía me faltan algunos anitos para alcanzar la edad del patriarca Matusalén, recuerdo perfectamente los debates múltiples que tuvieron lugar en Polonia en los años 60, en los 70 incluso. ¿Qué hacer con los campos de exterminio? Porque hubo dos bandos encontrados. Uno, el que quería derribarlos, arrasar para que no quedara piedra sobre piedra, porque ¿para qué recordar el mal? ¿Para qué para qué tratar esos museos como una especie de monumento al mal? Y el otro bando que decía que sí, que hay que conservarlo. Hay que conservarlo todo, hay que preservar la memoria, hay que hacer lo imposible para que la memoria no muera. Curiosamente, en los dos bandos hubo supervivientes y sus descendientes. O sea, algunos querían olvidarse por completo de lo que habían vivido durante la época de la guerra. Los otros querían revivirlo cada vez que se encontraban con personas estudiantes de colegios, estudiantes de universidades, para difundir la memoria, para difundir sus propios recuerdos. Un tema hiper mega difícil. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un mal que no tenía límites, que era una cosa absolutamente inconcebible. Porque nuestra época nos ha enseñado a ser racionales, a pensar lógicamente. Y ese mal se escapa a toda lógica, a todo intento de pensar de manera racional. Es algo que podemos percibir solo con los sentimientos más profundos. Ahora, ¿qué hacer cuando nos falten los que durante mucho tiempo tuvieron que olvidarse de que tenían nombres y apellidos, porque solo eran números, nada más que números tatuados en los brazos? Algunos de ellos se renovaban esos tatuajes siempre cuando empezaban a parecer más blanquecitos, cuando palidecían. Iban a unos salones de tatuaje para renovárselos, para que no se les escapara nunca ese trágico episodio de sus vidas. Por supuesto, tanto la exposición como la conferencia que verán en las diapositivas, en las fotos, otros objetos relacionados con el tema, se te encoge el corazón. Casi te hiela el corazón. A mí, personalmente, el objeto que más me conmovió y que me hizo llorar fue ese zapatito de niño con su calcetín dentro, como arrancado rápidamente de un piececito pequeño, no como lo hacen las madres, con cuidado para no hacerle daño al niño. No, ese fue arrancado para que todo se produjera muy rápido. Y además hay otro objeto que va a presentar nuestro conferenciante de hoy, que también me hizo llorar. A ver si adivinan cuál fue, pero van a haber muchos. Yo personalmente soy partidaria de defender a ultranza esa memoria y defenderla a través de la enseñanza. La historia tan terrible de todos los que tuvieron que pasar por los campos de exterminio tiene que ser una historia que se comente, que se enseñe, sobre todo para que la gente se pueda sensibilizar, pero desde pequeños. A los adultos ya nadie nos cambia, eso creo, pero a los niños sí los podemos educar para el bien, no para el mal. Para que tengan cierta alergia al mal, para que sepan que es algo que un ser humano nunca puede hacer, nunca puede, que hay palabras que no se deben decir,
y nunca se dicen, y que hay pensamientos que no se le pueden ocurrir a un ser humano de verdad. Así que por eso hemos pedido al señor Marek Zając, miembro secretario del Consejo Internacional de Auschwitz, que nos ofrezca su visión sobre ese tema, que él no comenta cosas, él las presenta, y es la mejor manera de llegar a las personas. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que les sirva esta reunión con el señor Marek Zając para ampliar sus conocimientos, porque yo por muchas veces que estuviera en Auschwitz me sorprendí varias veces escuchando al señor Marek Zając. Les deseo que esta ampliación, esta profundización en el tema les ayude como a mí me ha ayudado a entender más, porque no del todo, es un tema que se nos escapa. Muchísimas gracias. Gracias a la casa que nos acoge. Gracias también a la embajada y a la embajadora polaca, ¿no? Polonia es un testigo privilegiado, lugar de estos acontecimientos. Ahí encontramos los lugares de la memoria del proyecto nazi de destrucción de los judíos europeos y gitanos y homosexuales. Y sin duda que su presencia potencia la significación de este encuentro. Bueno, me habían planteado que desarrollara el tema que pueden ver ahí, y lo primero que tengo que decir es que cuando uno habla de estas cosas, primero se pregunta ¿desde dónde hablamos? ¿Desde dónde hablamos? Es decir, nuestra generación, los que vivimos después de Auschwitz, no podemos hablar de cualquier manera, estamos marcados por el deber de memoria, y eso es una novedad, porque la memoria es muy antigua y ha tenido mucha historia. Para los antiguos, para Aristóteles, era un sentimiento, es decir, una cosa menor, una forma de vivir personalmente el pasado. En la Edad Media la memoria tiene una importancia enorme, ¿no? Acordaos de la novela El nombre de la rosa, ¿no? Donde los frailes mueren porque tienen la curiosidad por un libro nuevo. Y cuando el bibliotecario ya es descubierto por el Guillermo de Baskerville, aclara por qué mata. Y mata porque él dice, la humanidad ya sabe todo lo que tiene que saber para ser feliz. Entonces las novedades son peligrosas. La sociedad debe funcionar así, repetición de lo que ya sabemos. La memoria o la tradición es la norma del presente. En la Edad Media tenía una importancia enorme la memoria, pero luego en la modernidad desaparece todo eso. El moderno entiende que nada hay superior a su libertad y a su razón, y por tanto no se puede atener a instancias externas a su libre decisión como son Dios, la naturaleza o el pasado, la memoria, y desaparece del horizonte la memoria, porque como decía Descartes, si tenemos la razón, ¿para qué queremos la memoria? La memoria desaparece. Pero ocurre la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial tuvo una importancia en Europa enorme, porque fue vista como el fracaso de la Ilustración, el fracaso de la modernidad. Todos los ideales de la Ilustración quedaron quemados, arrasados en la Primera Guerra Mundial. Y eso obligó a pensar de nuevo, había que pensar de nuevo, y por eso es tan fecunda esa época que está entre guerras, ¿no? El arte, la literatura, el cine, la pintura, la filosofía, todo se renueva. Y clave en esa renovación es la aparición del pueblo judío. En ese momento Kafka escribe su carta al padre, y esa carta es como el manifiesto de toda una generación. Es la generación de jóvenes judíos que dicen a los padres, nos habéis ocultado una tradición muy rica, pensando que no vale la pena o que es despreciable, porque lo importante es asimilarse, ser moderno, ser ilustrado. Y eso ha llevado a su fracaso. Entonces reivindicamos esa nueva cultura para pensar de nuevo nuestro tiempo. Y aparece
el pueblo de la memoria y aparece la memoria de nuevo. La memoria en el siglo XX, que tiene un desarrollo espectacular, tiene mucho que ver precisamente con esta experiencia del judaísmo, que renuncia a la asimilación porque entiende que la Ilustración ha fracasado y reivindica su propia cultura para fecundar nuestro tiempo y aportar energías nuevas a los problemas que nos acucian. Y todo está presidido por el concepto de memoria. Entonces aparecen lo que llamamos los sociólogos de la memoria, la idea de que sin memoria no entendemos nada. Si alguien se planta ante las pirámides de Egipto y si no fuera por la memoria colectiva recibida, por ese capital que han generado generaciones pasadas sobre el significado de las pirámides y que uno se apropia, no entenderíamos nada. Diríamos que hay 4 piedras allí. Si son tan significativas las pirámides o las catedrales, es porque las miramos con una mirada que recoge toda esa tradición, toda esa memoria de las generaciones anteriores. La sociología de la memoria, pero sobre todo aparece en torno a la Segunda Guerra Mundial la idea de que la memoria no es solo un sentimiento, la memoria es conocimiento. La memoria es conocimiento, porque la realidad no solamente son los hechos, confundimos realidad con hechos, pero los hechos en nuestras lenguas latinas, hecho es el pretérito perfecto del verbo hacer y significa lo que quiso ser y llegó a ser. El pretérito perfecto es la realización de la acción, es el éxito de la acción. Pero hay muchas acciones que quedan en proyectos fracasados, arrumbados en la historia, perdidos. Y de eso se ocupa la memoria. La historia se ocupa de los hechos, pero la memoria de esa capa oculta de la realidad, que son los no hechos, o como Adorno dirá, uno de los pensadores que está muy presente en mi intervención, como Adorno dirá, la parte oculta de la realidad, la parte oculta sobre la que se sostiene los hechos, es la historia de sufrimiento de la humanidad. Son las víctimas. Y aparecen las víctimas como el sustrato oculto. La memoria se ocupa de las víctimas. La memoria es la lectura moral del pasado. Y por eso es tan importante que la memoria sea no solamente un sentimiento, una vivencia, sino que sea un conocimiento. Es el instrumento que tenemos para profundizar en la realidad y entender la realidad en su conjunto. Pero todavía no hemos llegado al deber de memoria, y yo quiero hablar del deber de memoria, que digo que es el punto de vista nuestro a la hora de enfocar estas cosas. Y el deber de memoria ocurre cuando se abren los campos de exterminio. Sin que los supervivientes se pongan de acuerdo, coinciden desde distintos lugares en el mismo mensaje. Lo que dicen es, esto no se puede volver a repetir, nunca más. Nunca más. Y para que eso no se repita, lo importante es la memoria. Esto dicho hoy nos sorprende porque lo hemos repetido muchas veces, pero si uno lo piensa detenidamente es algo que no tiene mucho sentido. Porque ¿qué puede la frágil memoria contra la barbarie? Digámoslo. Pensemos que los aliados, las fuerzas victoriosas, también tenían mucho interés en que no se reprodujera la barbarie, pero tomaron medidas eficaces, ¿no? Por ejemplo, el Plan Marshall, evitar, en fin, mejorar la situación social de la población para evitar tentaciones totalitarias. O impusieron a los alemanes una constitución democrática. O crearon un derecho penal muy severo con el uso de símbolos fascistas. En fin, tomaron medidas, digamos, serias. Pero para las víctimas era mucho más importante la memoria que todo eso. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que para las víctimas, para evitar la repetición, el antídoto eficaz era la memoria. ¿Por qué? No es fácil responder a esta pregunta. Yo me la he preguntado muchas veces y he llegado a un esbozo de respuesta que ofrezco, ¿no? Yo creo que las víctimas sabían que habían experimentado algo que había sido literalmente impensable, como decía la embajadora. Había sido impensable, no había sido pensado, ni imaginado, pero tuvo lugar, ¿Y qué pasa cuando lo que no somos capaces de pensar ocurre?
¿Qué pasa? Pues que lo que ocurre se convierte en lo que da que pensar. Y esa es la memoria, ese es el deber de memoria. Entender que nuestra razón es muy potente, nuestra capacidad analítica es muy potente, pero no somos capaces de llegar a descubrir las razones de la barbarie. Y por eso la hacemos. Entonces, el deber de memoria consiste en entender que para pensar de nuevo bien hay que desconfiar un poco de la capacidad analítica de la razón y partir de lo que somos capaces de hacer. Deber de memoria no es solo acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos. El deber de memoria consiste en repensar. La memoria es repensar, pensar de nuevo todo lo que llevó a la barbarie para entenderlo de otra manera y que podamos construir la historia de otra manera. Entonces, el deber de memoria no es acordarse, no es un sentimiento solo. Es muy importante visitar Auschwitz, visitar la exposición, pero hay que entender que la exposición es solo un instrumento que nos da que pensar. ¿Y qué es lo que hay que pensar? Decía Primo Levi, comprender, no comprendemos nada de Auschwitz. Es imposible comprender, porque es decir, si lo comprendiéramos, a lo mejor lo justificáramos, lo podíamos justificar. No podemos comprender, pero sí lo podemos conocer. Podemos conocer muchas cosas. ¿Qué podemos conocer y debemos conocer? Podemos conocer, por ejemplo, el origen y el alcance del antisemitismo. Podemos y debemos conocer la importancia y la peligrosidad del concepto del componente racial en la política, la sangre y la tierra, que son determinantes en las concepciones del Estado moderno. Podemos conocer la mistificación de conceptos como patria, nación o Estado. Podemos conocer cómo se concibió y se construyó aquellas fábricas de muerte. Podemos conocer los mensajes de los supervivientes. Todo eso lo podemos conocer y lo debemos conocer. Pero no solamente eso, lo que significa el deber de memoria es repensar todo a la luz de la experiencia de la barbarie para construir la historia de otra manera y evitar, por tanto, la repetición de lo que hemos visto y vivido. Es decir, hay que repensar la política, hay que repensar la ética, hay que repensar la estética, el derecho, la educación. Hay que repensarlo todo. Lógicamente, esta es una tarea que me desborda, pero voy a dar un par de pinceladas. ¿Qué significa, por ejemplo, repensar la política? Claro, la política de antes y después de la guerra tiene la misma lógica. Es la lógica del progreso. Y decía Walter Benjamin, otro de los pensadores claves en esta historia, decía: progreso y fascismo coinciden. Nos choca, porque parece que son lo opuesto. ¿En qué coinciden? No coinciden en todo, coinciden en algo, en lo fundamental. Y es en la naturalidad con la que el fascismo y el progreso sacrifican a una parte de la población a la que haga falta para conseguir objetivos. Seguimos haciendo política sin tener en cuenta el sufrimiento humano, porque lo importante es el progreso. Y uno oye los discursos de los políticos y da lo mismo de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, y el sacrosanto tema y la sacrosanta justificación siempre es el progreso. Pues el progreso hay que revisarlo. Cuando hablamos de pensar la política de otra manera, y otra cosa que también hablábamos hace un momento, es que Europa, la Unión Europea, nace en los campos de exterminio. Eso lo dice y lo repite constantemente Jorge Semprún, y me alegro mucho que en la exposición haya un par de referencias a Jorge Semprún. Y la última intervención de Jorge Semprún en Buchenwald, que era una especie de testamento para los jóvenes, decía: no olvidéis que Europa, la Europa unida, nace en los campos de exterminio. Y habría que preguntarse qué hemos aprendido
porque lo que están volviendo son los nacionalismos por todos los lados. Entonces, tomarse en serio el deber de memoria aplicado a la política es pensar la política de otra manera. A mí me llama mucho la atención que los políticos europeos actuales, no los pasados, los actuales, digo los actuales, los pasados tenían memoria histórica y sabían muy bien cuál era la raíz de Europa, pero los actuales no invocan precisamente esta responsabilidad histórica a la hora de enfrentar los problemas que tiene la Unión Europea. Y había que pensar la ética de nuevo. Fíjate, toda la ética moderna, todas las éticas modernas están construidas sobre el concepto de dignidad. Todas. De alguna manera, todo. Ser bueno consiste en respetar la dignidad del otro, de una manera u otra. Pues dice Primo Levi, en el campo, para sobrevivir, había que dejar la dignidad a la puerta. Entonces tenemos que repensar la ética de otra manera. Porque con la vieja ética, con esta ética de la buena conciencia, posiblemente tuviéramos que condenar a los supervivientes. Y eso no nos lo podemos permitir. Pensar la ética de otra manera consiste en responder al título del libro de Primo Levi. Primo Levi titula su libro de memorias «Si esto es un hombre». La ética consiste en responder. Si esos seres inhumanos, y no solamente los de los campos, todos estos seres desfigurados, pobres, marginados, si eso es un hombre. Ser ético en este momento consiste en hacerse cargo de la inhumanidad del otro. Y también el arte. Un amigo nuestro del Instituto, Juan Mayorga, dramaturgo, ha construido 2 obras sobre estos temas, ¿no? Himmelbeck y ahora el cartógrafo de Varsovia, y se hace esta pregunta: si todo puede ser representado en el arte y si todo debe ser representado. Hay que tener mucho cuidado con el glamour del horror. No todo puede ser representado, no todo debe ser representado. Pero es que además no todo puede ser representado, porque sabemos que esos testigos que apuraron el cáliz del sufrimiento hasta el final, los llamados musulmanes, esos no volvieron. Esos son mudos. Y por tanto hay una zona que se nos escapa en la representación. Y por eso hay que conseguir que nuestras palabras remitan al silencio de los que no pueden hablar. Y podríamos sacar así el derecho. Si hoy el derecho está cambiando, antes lo veíamos en una entrevista, hoy el derecho penal todavía sigue pensando que hacer justicia consiste en castigar al culpable, y contra más mejor. No, después de Auschwitz, hacer justicia consiste en enfrentarnos a los daños de las víctimas y reparar lo reparable y hacer memoria de lo irreparable. Y eso cambia nuestra perspectiva, y por eso muchos juristas ya en Europa están hablando de una nueva concepción del derecho penal, que es la justicia restaurativa. En fin, todo un programa. Pero Europa comienza a estar cansada de la memoria. Europa comienza a estar cansada de la memoria. Ya se oye desde distintos frentes: ya está bien de memoria, ya está bien de memoria. Uno abre la prensa aquí y se encuentra con artículos de firmas muy importantes: elogio del olvido en España. O sale un novelista con El impostor para decir: la memoria acaba en impostura. En Italia se dice: cuidado con la cultura de la memoria, que se está convirtiendo en una cultura religiosa. Y de Italia yo vengo ahora de uno de esos lugares de la memoria en Francia, Issy, un lugar conmovedor. Y allí también se oye mucha crítica a la sacralización de la memoria. Entonces hay que estar alerta, porque es verdad que se están produciendo abusos y hay que tenerlos en cuenta. Ya Todorov, uno de los autores conocidos, escribió un libro, Abusos de la memoria. La memoria a veces se utiliza para avivar la guerra, el resentimiento. O cuando hay víctimas, que las hemos visto en España, que dicen: la política
sobre el terrorismo lo hacemos las víctimas. Pues están abusando de la memoria, porque una política tiene que tener en cuenta a las víctimas y a los victimarios. Y lo tienen que hacer representantes de la sociedad en su conjunto. Hay abusos de la memoria. Y hay también peligro de sacralización de la memoria. Muchas veces presentamos a las víctimas como héroes o mártires, olvidando lo que decía Levi. Decía, no nos salvamos los mejores, no salimos mejores. Lo dice Primo Levi. Y es que ser víctima no era opción. Y Elie Wiesel dice, hubo santos y héroes en los campos, pero hay que tener en cuenta que la heroicidad y la santidad solo son posibles hasta un determinado nivel de tormento. Y a partir de ahí es imposible. Dice, y ese nivel fue constantemente superado en los campos. Entonces, no sacralicemos. Otra crítica que se hace es que hay una desproporción entre lo que puede dar de sí la memoria y lo que se quiere que consiga. ¿Cómo va a ser, me refería yo antes, cómo va la memoria a impedir la repetición de la catástrofe? Eso es otra crítica que se está haciendo. ¿Cómo la memoria, que tiene que operar en el caso de crímenes contra la humanidad sobre la destrucción de la realidad, porque esto es un elemento muy importante, el crimen contra la humanidad destruye la humanidad deja de ser, y la memoria tiene no ya que confirmar hechos, que es lo que normalmente hacía un testigo hasta ahora, confirmar hechos. Lo que tiene que hacer ahora la memoria es reconstruir la realidad. ¿Lo puede hacer? Hay también, otra crítica se refiere a la transmisión. Hay peligro de que los nietos sustituyan a los abuelos. En Francia se habla mucho del témoin du témoin, el testigo del testigo. Y se entiende que el testigo del testigo, es decir, el nieto, por ejemplo, el heredero del testigo inicial, pues sustituye al testigo como si hubiera padecido lo que él, hubiera aprendido lo que él. El peligro, digamos, de mimetismo del testigo. Hay también un peligro de utilización comunitarista o nacionalista de la memoria. Muchas veces se utiliza la memoria para avivar guerras y por eso otros piensan que para evitar conflictos nuevos hay que pasar página. Todos estos son críticas que se hace a la memoria. ¿Y qué decir? Yo voy a decir solamente dos cosas, no voy a entrar en cada argumento, sino decir solamente dos cosas. Que es muy importante defender la idea de cultura de la memoria. Es muy importante hablar de cultura de la memoria. Porque hemos vivido durante siglos la cultura del olvido. La cultura del olvido. Hay un pensador judío, Franz Rosenzweig, que dice, la cultura europea, desde sus inicios hasta ese momento, él habla en el siglo XX, es cultura del olvido porque ha sido idealista. Idealista quiere decir que pensamos que conocemos la realidad cuando valoramos un elemento que llamamos la idea, lo fundamental, la esencia, desentendiéndonos del resto de la realidad, pensando que el resto es secundario. Dice, haciendo eso lo que hacemos es olvidar realmente los matices, que lo pasamos a la parte de accesorios. Y así ha funcionado, nuestra cultura ha sido la cultura del olvido. Y por eso es importante una cultura de la memoria, para contrarrestar todas las trampas de olvido que tiene nuestra forma de ser y de pensar. Y también es muy importante la cultura de la memoria para poner un poco de orden. En España es imposible discutir sobre la memoria con los historiadores, por ejemplo, por lo menos con una generación de historiadores, es imposible porque cada cual tiene una idea de la historia y de la memoria. Entonces, hace falta una cultura de la memoria para ponernos de acuerdo en algunos conceptos fundamentales. En Alemania, en los años 80 tuvieron una experiencia muy interesante, el debate de los historiadores, que no era el debate de historiadores, era el debate de la opinión pública para saber exactamente, para calibrar la importancia de la memoria.
El fondo, el epicentro de ese debate era qué lugar ocupa Auschwitz en la identidad alemana. ¿Puede un alemán estar orgulloso de su historia si ha habido Auschwitz? ¿O Auschwitz supone una quiebra de suerte que no cabe ya el orgullo alemán por una historia grandiosa? Y eso sirvió para poner orden. En España no existe. Entonces, es muy importante, digo, defender la cultura de la memoria. Y también, la segunda consideración, una idea que ya he dicho y que quiero repetir y reseñar, es que hacer memoria, el deber de memoria, no consiste en acordarse solo, sino en pensar de nuevo. Si la memoria solo consistiera en acordarse, reduciríamos la memoria a un sentimiento. Pero como significa repensar, el alcance de la memoria es enorme. Porque con la memoria podríamos repensar de nuevo conceptos fundamentales, digo, de política, de ética, de estética o de derecho. Por eso, en vez de la expresión deber de memoria, una expresión muy moralizante en su expresión, una expresión muy francesa, los alemanes prefieren hablar, Adorno prefería hablar de nuevo imperativo categórico, una nueva exigencia al hombre moderno, una exigencia que convoca sobre todo su inteligencia y su capacidad de pensar. Tenemos que tener en cuenta que la memoria es un proceso cuyo fin es hacer que las cosas se hagan de otra manera. No es solo un sentimiento. La memoria pretende que construyamos la historia de otra manera. Y lo original de la memoria es que los proyectos que emanan de ella son proyectos innovadores porque se alimentan del pasado que no ha tenido lugar o que ha sido frustrado. Se alimenta del clamor de las víctimas, se alimenta de la responsabilidad hacia el culpable y se alimenta también de la responsabilidad que se exige al observador. Por eso hay que defender la cultura de la memoria, frente a quienes hacen el elogio del olvido, aunque lo hagan en un diario muy importante y lo repita constantemente todos los sábados, que es cuando escribe regularmente. Bueno, y ya para terminar, unos minutos si tengo para hacer un par de reflexiones sobre el tema que nos convoca. ¿Cómo mantener viva la memoria cuando desaparecen o cuando desaparezcan los testigos? Hay una teoría muy discutible, y es la de que la memoria muere cuando acaban los testigos y a partir de ese momento el pasado queda entregado a la historia. Es como si la memoria quedara amortizada con la muerte de los testigos. Y por eso se habla mucho de la poshistoria. Digo que es una teoría discutible porque la memoria es la lectura moral del pasado y el pasado y la lectura moral del pasado no prescribe hasta que sean satisfechas las preguntas que plantean precisamente las víctimas de la historia. La pista para entender el tema que nos convoca, digo, cómo mantener viva la memoria cuando desaparezcan los testigos, la pista nos la da Primo Levi. Primo Levi sabemos que acostumbraba a ir a los colegios a hablar, a dar testimonio. Y una de las preguntas que le llamó la atención fue la de una niña que se levantó y le dijo: ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Y nosotros qué podemos hacer? Y Primo Levi dice que se pensó mucho la respuesta y respondió en 3 palabras. Respondió diciendo: los jueces sois vosotros. Los jueces sois vosotros. ¿Qué tipo de justicia puede impartir el lector o el oyente? Porque de eso se trata. Si
si los jueces somos nosotros, los que oímos, los que leemos, ¿qué justicia podemos impartir? Para responder a esa pregunta hay que tener en cuenta que sin memoria no hay justicia posible. Y no hay justicia imposible porque sin memoria no hay injusticia. Sin memoria es como si la injusticia nunca hubiera existido. Y por eso, para que haya posibilidad de justicia, es muy importante la memoria. Sin memoria no hay injusticia y, por tanto, no puede haber justicia. El peligro que acecha, sin embargo, a este juez que somos los lectores o los visitantes, es que queramos sustituir el modesto papel del juez que recoge los hechos, los recuerda para plantear las preguntas de las víctimas. El peligro que acecha es que queramos sustituir a Primo Levi, al testigo real. Y eso ocurre, o el peligro puede ocurrir, podemos caer en ese peligro si abusamos del concepto de empatía con las víctimas. Yo creo que mucho más importante que empatizar con las víctimas es preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros. Como el propio Primo Levi se preguntaba, ¿qué hubiera hecho yo en las circunstancias de los nazis? Más importante que la empatía es preguntarnos por la connivencia, las complicidades nuestras con los victimarios. Eso ayuda mucho más a las víctimas, porque eso es lo que permite detectar los peligros de repetición. Hay que entender que la memoria de los testigos es insustituible. No podemos sustituir sus palabras, su testimonio, su experiencia. Pero eso no significa que tengamos que callarnos y no hacer nada. Podemos hacer dos cosas y con esto acabo. Podemos tomarnos muy en serio sus testimonios, aunque no tengan pruebas, porque muchas veces estos testigos dan testimonios de una realidad destruida y les pedimos que aporten pruebas para creerles. Hay que creer al testigo bajo palabra. Su palabra vale. Naturalmente que puede haber abusos, como los conocemos, pero su palabra vale. Y tenemos formas de detectar las imposturas posibles. Pero eso no significa desacreditar, por principio, la palabra del testigo. La palabra del testigo vale, aunque no pueda aportar pruebas, porque está dando testimonio de una realidad destruida. Y el único acceso que tenemos a lo que ocurría en una cámara de gas, en un campo, en un horno crematorio, como sabemos, por ejemplo, por uno de los testigos, Grabowski, que era por la gente que estaba allí y que consiguió esconder unos papelitos donde nos decía: los historiadores sabrán cómo hemos muerto, pero no cómo vivimos. Cómo vivimos lo podemos decir nosotros. Entonces, el testigo nos da acceso a una realidad que ha sido destruida y que solo a través de ellos podemos conocer. Entonces, podemos eso. Debemos tomarnos en serio sus testimonios. Y también tener en cuenta que su testimonio no es total. Y vuelvo a la idea de Primo Levi cuando él dice: nosotros los supervivientes éramos unos afortunados. Yo hablo y cuento lo que, y por cierto, con una gran precisión, y cuento lo que he vivido. Pero yo estaba en un campo de trabajo, donde morían muchos de hambre, pero los que han vivido hasta el final la inhumanidad de la situación, esos no han vuelto. Y por tanto su testimonio nos falta. Entonces, lo que quería Primo Levi a lo largo de su vida era que su palabra remitiera al silencio de los que no podían hablar.
Él se esforzaba mucho por relativizar su palabra, dando a entender que lo importante era escuchar el silencio de los que no podían hablar. Y dice que dejó de hablar, dejó de dar testimonio, cuando por su fama ya solo la gente atendía a su palabra. En ese momento decidió callarse. Entendió que había perdido la capacidad de remitir al silencio. Eso podemos hacer, estar constantemente a la escucha de esos silencios que nos vienen de esa experiencia histórica única. No hay que guardar silencio, por tanto, hay que hablar, pero hay que hay que proteger al silencio, hay que escuchar al silencio. Y como ahora yo estoy al final, lo que a mí me toca es callarme, así que muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes en representación sobre todo del Consejo Internacional de Auschwitz, que vela por la preservación de la memoria, de la educación, sobre todo en el campo de Auschwitz-Birkenau, pero también de otros campos de exterminio que se encuentran en el territorio de Polonia. Me gustaría mostrarles el sentido de nuestro trabajo y los objetivos que queremos alcanzar, aunque no sea fácil y no siempre conseguimos nuestros objetivos al 100%. Pero, en mi opinión, nunca debemos rendirnos. En el título de nuestra reunión hablamos del tiempo sin testigos oculares. Ese tiempo ya ha llegado. Nos concentramos todos en Auschwitz-Birkenau, donde en un gran campo hubo, por un lado, un campo de concentración y por otro lado el campo de exterminio. Por eso sobrevivieron muchos prisioneros de esta parte de concentración, del campo de concentración, pero en los campos de exterminio, donde no sobrevivían apenas prisioneros, solamente vivían para dar servicio al campo, los testigos ya no existen. El campo de exterminio en Treblinka, donde fueron asesinados 970.000 personas. El campo de Bełżec. De allí tenemos solamente un relato de un judío que consiguió escapar, solamente un testimonio. Del campo de Chełm se escaparon unos 7 prisioneros. Parte de ellos no sobrevivió a la guerra. En los años 80 sobrevivían 2. Hoy ya no queda ninguno. Pero me gustaría mostrarles el campo de exterminio de Sobibór. Hace unos años todavía quedaban 3 supervivientes. Hoy no queda ninguno, no queda ningún testigo de lo que pasó en Sobibór. En ese tiempo, sin testigos ya ha llegado, pero aquí no termina todo. Ven esta foto y pueden plantearse la pregunta, ¿dónde está el campo de exterminio? Eso es muy diferente del Auschwitz-Birkenau, donde quedan los barracones, los crematorios. Aquí no hay nada. Sobibór es un pueblo pequeño que está en la frontera de Polonia y Ucrania, el fin del mundo.
Alrededor están los bosques y lagos. Hasta el otoño de 1940, los alemanes mataron por lo menos 170.000 judíos, hombres, mujeres, niños, familias enteras. Algunos hablan de 250.000 de personas asesinadas. En octubre de 43 se sublevaron los prisioneros que servían en el campo. Parte de ellos se escapó, pero hoy ya no queda ninguno. De los edificios originales queda solamente este edificio verde, la casa del comandante del campo. Vemos también el lugar, una rampa de ferrocarril donde se bajaban de los trenes los judíos de Polonia, de Alemania, de Checoslovaquia, Francia, Holanda. El campo se extendía hacia allá, pero en otoño de 43 los alemanes borraron todas las huellas de ese campo. Se han traído prisioneros judíos de Treblinka que desmontaron todo el campo. Adicionalmente, los cimientos fueron aplastados con un tanque o algún otro vehículo pesado y luego se plantó el bosque para que no quedara ninguna huella de lo que pasó en Sobibór. Es un elemento muy importante del Holocausto que no podemos olvidar cuando vemos una exposición como la que hay en Madrid. El Holocausto consistía en asesinar a todos los judíos europeos y en borrar todas sus huellas. Los verdugos quisieron borrar las huellas del proceso de cómo se mataban estos judíos. Plantéense una pregunta que es dramática. ¿Cómo debe ser la memoria sobre Sobibór? Tenemos algún que otro testimonio. Tenemos el bosque plantado en el lugar del campo, un monumento de los años 60 y un pequeño túmulo donde había unas tumbas de víctimas. Tenemos algunas fotos, algunos testimonios de los miembros de la SS, pero nunca supimos lo que pasó en el campo número 3, donde estaba el crematorio y donde había crematorios provisionales. Esta parte estaba aislada y los que se salvaron nunca vieron lo que pasó allí. Imagínense ustedes que en los años 2000 empezamos en Sobibór las primeras investigaciones arqueológicas para ver lo que había dentro de la tierra. Y resultó que la tierra en Sobibór ocultaba no decenas, no cientos, miles de objetos que pertenecían sobre todo a las víctimas. Cada uno de estos objetos constituye una huella de una vida concreta. Lo que nos impresionó mucho fue descubrir este juguete de ratón Mickey. Está quemado. Debió de ser un juguete favorito de un niño judío que lo guardó en su mano cuando desnudo fue echado dentro del crematorio.
Luego su cuerpo fue quemado y nosotros, al cabo de varias decenas de años, encontramos este ratón Mickey del lugar donde estuvo ese crematorio provisional. Esto nos hizo pensar mucho. Nos mostró que la tierra conserva la memoria, algo que no esperábamos que iba a ser tan importante. Polonia, Israel, Holanda y Eslovaquia crearon un proyecto de una nueva investigación arqueológica a mayor escala en cualquier lugar de exterminio. Decidimos encontrar lo que había dentro de esta tierra, sobre todo escuchando a los negacionistas que dicen que el holocausto es una mentira, utilizaban el ejemplo de Sobibór como un sitio donde no hay nada. ¿Dónde están estos sitios? No se ve nada. ¿Dónde está el camino hacia el crematorio? Esto no está allí. ¿Dónde tenéis pruebas que todo esto ocurrió en Sobibór? Empezamos a investigar con asistencia de un rabino para no infringir la ley judía y encontramos, por ejemplo, esta pequeña placa. También en el lugar donde estuvo este crematorio provisional, hecho de los raíles de ferrocarril en forma de parrilla, donde se quemaban los cuerpos de las víctimas. En esta placa está el nombre de Dedi Zak de Ámsterdam, nacido en 1935, el 23 de febrero. Cuando se sacó de la tierra, esta placa tuvo este aspecto. Es muy pequeñita. Luego encontramos muchas placas así y descubrimos que los padres judíos que sabían que iban lejos, quizás a trabajar, pensaron que había que proteger a estos niños, que los niños se podían perder durante el viaje. E hicieron estas placas pequeñitas que les colgaban de los cuellos por si acaso se perdieran. No sabían qué les esperaba, qué muerte tan horrible esperaba a sus hijos. Pero fíjense que al cabo de varias decenas de años, estas placas han cumplido su objetivo, porque pudimos encontrar a estos niños. Este era David Zak. Esa foto se hizo poco antes de la deportación de Holanda. Esta niña es su prima Liz. Ella sobrevivió. Los padres consiguieron ocultarla por instinto, por intuición. Imaginen qué es esta plaquita para esa mujer que echó de menos a su primo durante toda su vida. Ella recuerda que David la trataba como su hermanita pequeña, que cuando empezaron las deportaciones cuidaba de ella, siempre estaba a su lado. Y de repente descubrimos toda una historia concreta. Sabemos cómo fue.
Sabemos que la familia Judeta y Szymon y David fueron sacados de su casa, acabaron en varios campos en Holanda y luego ocurre algo horrible. Salen con un transporte. Hubo un transporte especial solamente de niños arrancados de sus familias, más de 1000 niños. Sabemos cómo debió de ser. Cuando llegaron al final de su viaje, los niños tienen que desnudarse, pero David se acuerda lo que le dijeron sus padres y no se quita la placa, porque sus padres seguramente se la habían dicho. La tenía todo el tiempo colgada del cuello. Nadie se fijó en esa placa porque no tenía ningún valor, no era de plata ni de oro. Luego, a través de este camino llamado por los alemanes Camino de Ascensión, los niños llegaron a la cámara de gas y allí fueron matados de una forma terrible, con gas de escape de un tanque. Luego sus cuerpos fueron sacados de la cámara y quemados. Y David tuvo esa placa todo el tiempo colgada del cuello y esa placa sobrevivió. Cuando vemos una exposición como la que tuvieron ocasión de ver ustedes, tenemos que ver a las personas detrás de estos objetos. No siempre vamos a saber cómo se llamaron, pero tenemos que pensar qué nos dicen estos objetos de estas personas. Son muchas veces los únicos vestigios de la vida de alguien. Y todo esto es posible porque desde hace muchos años Polonia es de la opinión que el cuidado de los lugares de memoria tiene que tener carácter internacional. Por supuesto, en primer lugar está Polonia porque esos lugares están en nuestro territorio. Pero al mismo tiempo queremos colaborar con otros. Queremos que se haga en atmósfera de diálogo. Por eso, Sobibór es un proyecto internacional. Participan en él 4 países que deciden lo que se va a hacer, lo que se va a investigar, el monumento que se va a hacer. Por eso, esas investigaciones tienen unos efectos extraordinarios. Aquí ven a un señor con georradar que no es muy preciso porque solamente nos dice si hay algo debajo de la tierra o no. Para ver lo que hay que levantar la tierra. Cuando se levantó la primera capa, vimos el recorrido de este camino, este último camino de las víctimas hacia las cámaras de gas, 240 metros. Resulta que el cercado que los alemanes desmontaron dejó unas huellas muy claras. Sabemos el camino que recorrió Dedičak y otros niños holandeses hacia la cámara de gas. Podemos reconstruir este camino y mostrarlo. Podemos hacer más. Ya que hemos descubierto el camino, nos planteamos la pregunta ¿dónde estaba la cámara de gas? Y la investigación demostró que se ve todo el recuadro de la cámara de gas.
Aquí estaba la entrada, antecámara, un pasillo largo y a ambos lados del pasillo 4 cámaras de gas donde fueron asesinados los judíos. Sabemos cuál fue la capacidad de estas cámaras. Durante 30 minutos se podían matar 750 personas. Este modelo de cooperación internacional no es nuevo en Polonia. Yo soy representante del Consejo Internacional de Auschwitz, al que pertenecen más de 20 personas de diferentes países, de diferentes confesiones. Son antiguos prisioneros, los supervivientes, los investigadores de Auschwitz y de Holocausto, un rabino, un obispo católico, el director del Instituto Yad Vashem en Jerusalén, director del Museo del Holocausto en Washington, el presidente del Congreso Internacional de Judíos de Washington, pero también un representante de gitanos, porque también murieron gitanos en los campos de exterminio. Ustedes saben perfectamente que todos los gobiernos tienen la tendencia de conservar el control total sobre las cosas, pero el gobierno polaco en el año 2000 creó este consejo cediéndole grandes importantes competencias, y durante estos 18 años ningún gobierno polaco, ni de izquierdas ni de derechas, nunca cuestionó ninguna decisión del Consejo. También ocurrió que algún gobierno no estuviera contento con esas decisiones, pero las respetaron. Y saben que evitar conflictos en ese tipo de organizaciones y en ese tipo de cuestiones es primordial. Nosotros somos independientes, no cobramos por nuestro trabajo y así somos independientes. Nos regimos solamente por la memoria y la verdad histórica. Esto es muy importante porque estos lugares atraen interés internacional. En Auschwitz, últimamente, cada año llegan 2 millones de visitantes. En primer lugar está Polonia, luego viene Gran Bretaña, los Estados Unidos, Italia, España, 100.000 visitantes, pero también hay visitantes de Japón y de Corea del Sur que tienen poco que ver con la historia de la guerra en Europa. Esa temática despierta cada vez más interés, lo muestra también la exposición en Madrid. Más de 250.000 personas vieron la exposición en Madrid. Ese consejo tiene que ser internacional por otra razón muy importante. En Auschwitz-Birkenau, es decir, el campo que era campo de concentración y de exterminio, murieron personas de diferentes pueblos. Y nosotros contamos toda la historia de todas las víctimas. Tenemos que empezar por los inicios del campo, cuando todavía no era de campo de exterminio. Fue fundado en primavera de 1940 y al principio fue el campo de concentración para prisioneros políticos polacos. Esta es la foto del primer transporte de junio de 1940. En este mismo tiempo, en los terrenos ocupados, los alemanes quieren destruir a todos los intelectuales. Quieren hacer de los polacos un pueblo primitivo.
son asesinados los profesores, artistas, curas, juristas. No es una broma. En Varsovia y en Cracovia uno pudo ser arrestado solamente porque llevaba gafas, porque los gendarmes alemanes pensaban que el que lleva gafas era un intelectual que leía libros. Pero luego hay más grupos de prisioneros de guerra, por ejemplo. Desde 1942 es el campo de exterminio de judíos europeos. Hoy el campo de Auschwitz es el mayor cementerio de judíos. Cerca de 1 millón de judíos murieron allí. Un cementerio polaco donde murieron 75.000 polacos y 25.000 judíos, gitanos. No puede haber una competición de sufrimiento. Nosotros mostramos toda la historia del campo. Los alumnos de escuelas polacos aprenden que murieron allí miles de judíos polacos, ciudadanos polacos. Los jóvenes de Israel ven las paredes donde fueron fusilados los prisioneros judíos, pero también los prisioneros polacos que morían de otra manera, no en cámaras de gas, sino fusilados o de hambre o de enfermedades. No se puede clasificar la memoria, no se puede utilizar la memoria para fines políticos. Se puede hacer en otros sitios, pero no en estos. Gracias a esta colaboración internacional, nosotros los polacos podemos contar las historias de nuestros héroes. Ese es Witold Pilecki, oficial polaco. En 1940 se dejó arrestar para entrar en Auschwitz, por orden de la resistencia polaca, ver lo que pasaba en el campo. Durante 3 años, esas de arriba son sus fotos del campo, él pasaba la información fuera, la información sobre lo que pasaba en Auschwitz. En 1943 se escapó, siguió luchando en la resistencia polaca, pero la historia es cruel. Después de la guerra, los comunistas arrestaron a Pilecki. Fue considerado criminal y traidor. Estas fotos de abajo son las fotos de la cárcel comunista. Y a continuación fue condenado a muerte y asesinado con un tiro en la nuca. Así que para nosotros los polacos es una oportunidad de contar también nuestra historia. Las historias tienen que complementarse. El Consejo de Auschwitz desempeña una función muy importante, la de evitar los conflictos. A veces tenemos que tomar unas decisiones muy difíciles. Les voy a dar un ejemplo muy difícil. Si estuvieron ustedes en Auschwitz, vieron esta vitrina con los pelos que fueron cortados a las mujeres. Es solamente parte de los pelos que se conservan. Esos pelos han perdido su color porque son pelos naturales que se degradan. Todos tienen el mismo color gris. Antes eran rubios, negros, ahora son grises. Y si
se pusieran un guante y tocaran este pelo, son como unos alambres que se rompen porque perdieron todo su carácter flexible. También se desintegran y desaparecerán. Se ha inventado un método de conservar este pelo que se podría conservar en un líquido durante varios años, quizás 10 o 20. Imagínense que el Consejo Internacional de Auschwitz debatió durante 2 años qué se debería hacer con este pelo. Tengamos en cuenta que es parte de cuerpos humanos. No se puede conservar en un líquido. Otros decían que habría que enterrarlos. La mayoría de este pelo pertenecía a judías. Entre ellas hubo judías que eran practicantes y otras que no. Alguien propuso que se quemara, pero eso, por supuesto, fue recibido muy mal. Y al cabo de 2 años de un debate muy emocional, el Consejo Internacional de Auschwitz decidió no hacer nada, que estos pelos se van a dejar así hasta que se desintegren, que de esta manera vamos a preservar la dignidad de estas personas a quien pertenecía este pelo. No sé si es una decisión buena, pero sé que es buena en el sentido de haber sido tomada conjuntamente, en el sentido de no causar conflicto. Muchas personas de todo el mundo llegaron a esta conclusión. Gracias a la cooperación internacional podemos hacer algo muy importante para preservar la memoria. Durante los últimos años, el reto más importante era la conservación del lugar y de los objetos. Es un trabajo enorme. Hay 110 zapatos y hay que conservarlos cada uno por separado. Y cada uno de estos zapatos es una huella de la vida de alguien. Eso requiere mucho dinero, pero también requiere otra cosa. Requiere la creación de tecnologías únicas en el mundo. En Auschwitz hay un laboratorio de conservación de los más modernos del mundo, con un equipo. Perdón, pero no oigo la voz. No se oye. A teraz? O. Mamy wiele szczoteczek Por do zębów ejemplo, po ofiarach. tenemos One są wykonane muchos z cepillos de plastiku. dientes de las víctimas, Słyszę teraz. hechos de plástico. Nikt się nigdy nie zastanawiał, jak konserwować plastik, bo to są Nadie przedmioty nunca pensó jednorazowego cómo użytku. hay que conservar Konserwuje się plástico, romańskie rzeźby, porque normalmente gotyckie son katedry, objetos de un barokowe solo uso. obrazy, Se conservan los cuadros, esculturas, stroje. To się wszystko konserwuje, ale vestidos, nikt nie todo konserwuje esto se conserva, zwykłego, pero najprostszego nadie plastiku. No bo po co? conserva un cepillo de dientes de Więc plástico. bardzo często trzeba opracować nową Por eso metodę. muchas veces hay que inventar Walizki. nuevos métodos. To dość Las znaczący maletas. przykład. Mamy ich Es un około ejemplo 3800. significativo. Tenemos unas Konserwacja jednej 3.800. walizki La zajmuje około 2 conservación tygodni. de una maleta Trzeba dura más o przeprowadzić menos bardzo 2 szczegółowe semanas. badania Hay que wszystkich materiałów, z których zrobiona jest analizar walizka.
todos los materiales skóry, de los que está tkaniny, hecho, del metalu, cuero, de la papieru. tela, de Do papel, każdego de elementu metal. Y para dopasować cada uno de estos odpowiednią materiales metodę hay que konserwatorską. encontrar un método de Ale conservación. dlaczego te walizki są takie ¿Por qué ważne? son tan importantes Bo estas one są maletas? historią Porque Auschwitz. son la Na nich historia są de imiona i Auschwitz. nazwiska Allí están nombres y konkretnych ludzi. apellidos de Na personas nich są na concretas. przykład nalepki z hoteli. Están, por ejemplo, Dzięki las czemu my pegatinas de potrafimy los hoteles odtworzyć, gdzie ci donde ludzie spędzali estuvieron wakacje. los propietarios. Znam historię człowieka z Holandii, Conozco la historia który de przyjechał do Auschwitz jako una dorosły człowiek. persona, de un Już holandés nawet que vino a powiedziałbym nieco Auschwitz starszy. como una I persona nagle ya w tej sali mayor zobaczył swoje nazwisko na y de walizce. repente vio su apellido en Dość una rzadkie maleta. nazwisko w Holandii. Y era un apellido bastante raro en Holanda. Coś go poruszyło. Nagle pewne Algo niejasne elementy z le- jego życia zaczęły się układać w jedną całość. Wrócił do Holandii, pojechał Encajaron do swojego varios ojca, elementos de który su mieszkał już w domu memoria. starców, bardzo Volvió a Holanda, wiekowego fue a człowieka i ver zapytał, a su padre que "Czy my estaba en jesteśmy una Żydami?" residencia y preguntó si I ojciec eran przyznał, że judíos. tak. Y su padre le dijo que sí. Ukrywał to przed synem przez Lo całe życie. ocultó a su hijo. Okazało się, toda że la 80% jego rodziny zginęło w El Auschwitz. 80% de su familia murió en To Auschwitz. jest autentyczna, De este hombre, poruszająca Es historia una opisana historia zresztą w jednej z auténtica książek. que se describe Ale jeszcze jedno chcę en Państwu pokazać. uno de los libros To jest sobre ważne, kiedy Auschwitz. patrzą Państwo na przedmioty, na Quiero wystawie. mostrarles otra cosa. Jeżeli Es muy importante Normalny cuando konserwator ven los dostałby objetos taką en una walizkę, exposición. to jego celem Un jest conservador przywrócenie jej do takiego corriente, stanu, w jakim al kiedyś recibir esa istniała. maleta, Innymi słowy, pensaría zrobienie z que powrotem habría que reconstruirla, takim, jakim on kiedyś był. hacer una maleta Więc na przykład, tal jeżeli w como walizce fue jest dziura, antes. Por ejemplo, trzeba si tę hay dziurę un agujero zupełnie en la maleta, habría żeby to que uzupełnienie nie było taparlo de manera que no Konserwatorzy w se Auschwitz. vea. Los conservadores na de świecie mają Auschwitz, zupełnie inną como logikę. únicos en el mundo, se rigen por una Naszym lógica celem jest zachowanie diferente. tej walizki Nuestro w objetivo takim stanie, w es jakim conservar została esa odnaleziona maleta w obozie. en el estado en que Bo to fue jest historia encontrada en el campo, porque Bo esta es la jeżeli historia walizka del jest campo. pocięta, Si la maleta to está znaczy, że cortada, esto significa szukał que kosztowności alguien tej walizki. buscaba Po joyas o zamordowaniu cosas valiosas en la maleta Jeżeli na después de walizce jest haber błoto, to asesinado my nie oczyszczamy al tego błota, bo to propietario. znaczy, że komuś Si hay wyrwano tę barro walizkę, en la maleta, no lo limpiamos. Eso significa que esa maleta Jeżeli w fue tej walizce arrancada jest de la mech, mano de alguien y tirada al to my suelo. staramy się nawet Si ten hay mech musgo zakonserwować. en la maleta, To intentamos znaczy, że ta incluso walizka conservar gdzieś este długo leżała musgo na porque trawę. significa que esa maleta Może przez estuvo wiele dni tirada żeśmy en la zamordowali hierba właściciela. durante mucho tiempo, quizás mucho tiempo element tej después historii. de que el propietario ya musimy go estuviera uszanować. muerto. Es elemento de la historia que Baraki. tenemos que Bardzo krótko, ale respetar. to pokazuje Los też, jak to wygląda. barracones. To Son barracones de de Birkenau, donde fueron Te baraki były budowane przez więźniów, bitych, donde estuvieron sobre poganianych, todo las niezgodnie z mujeres. jakimikolwiek Estos zasadami barracones budowlanymi. fueron construidos One już por dawno nie powinny prisioneros, stać, one już dawno powinny się sin ninguna norma de construcción. Niemcy Esos też nie barracones planowali, no że te tienen baraki derecho będą de stały estar lat en 60. pie. Los alemanes tampoco planearon que estuvieran de One pie jednak durante stoją. 60 años, Dlaczego? pero siguen Dlatego, en że pie. prowadzi się Y es así porque estamos wieloletnie prace realizando konserwatorskie. Tu widzą trabajos państwo de człowieka, który conservación przed taką durante ścianą muchos años. siedzi Aquí na ven a przykład un hombre tydzień, i to nie jest que żart. puede haber estado delante de esa pared Zabezpiecza una każdy semana element oryginalnego para tunelu. salvar Spędzając cada tydzień przed elemento niewielką ścianą. del Tylko yeso po to, en żeby la zachować pared, autentyzm, para żeby niczego nie conservar odbudowywać, nie lo upiększać, auténtico, para no żeby reconstruir następni nada, zwiedzający para los que zobaczyli, vengan w jakich después warunkach puedan przetrzymywano ver en ludzi. qué condiciones vivían Jeżeli los trzeba usunąć prisioneros. jakąś cegłę, Si hay to que niemal co do quitar milimetra algún oznacza się, gdzie ta ladrillo, cegła se była, marca żeby przywrócić su ją z posición powrotem na para właściwe miejsce. devolverlo después al Autentyzm mismo jest lugar. bardzo ważny. La Oczywiście autenticidad zachowają się es muy relacje, importante ale porque, dla ludzi por wciąż jest ważne, żeby supuesto, zobaczyć se pueden autentyczne conservar los relatos, pero es muy importante dwa ver krótkie lugares auténticos. Dos cortos miejsca. ejemplos Sukienka dla más. dziecka, Un vestido uszyta para una z niña obozowego hecha koca. de una manta
Za nią kryje del się campo. konkretna historia. Hay una historia 1944 concreta detrás de roku este vestido. latem En w Warszawie wybuchło wielkie 1944 powstanie hubo przeciwko una Niemcom. sublevación contra los Niemcy alemanes en zmasakrowali Varsovia. stolicę Polski. Los alemanes Oblicza się, masacraron że la capital de zamordowali w Polonia. krótkim czasie od Asesinaron 120 do entre 200 tysięcy 120 y cywilów. 200.000 de personas A część z nich civiles. Parte de deportowali ellos wagonami fue towarowymi deportada, całe rodziny todas do las Auschwitz. familias a Ludzi po prostu Auschwitz. wypędzono ze swoich domów. Oni Esa nie mogli nic gente ze sobą wziąć. fue Szli echada tak, de jak sus casas, no pudieron zostali llevarse nada, wypędzeni. iban con lo Matka z córką puesto. W letnich Una udach madre przychodzi jesień, con una niña zbliża się con zima i vestidos de wiadomo, że verano. dziecko nie Luego przeżyje llegó zimy. el otoño, el invierno. Se sabía que la niña no iba a sobrevivir Matka sin nocami ropa de z koca invierno. obozowego Y la szyje to madre sukienkę. por las noches hizo este vestido Naraża de własne la życie, manta, ponieważ gdyby ktokolwiek się zorientował, że to jest arriesgando zrobione z su koca, vida, porque zostałaby si fuese zamordowana. descubierta, la Za hubieran sabotaż, za matado zniszczenie por czegoś, co sabotaje, należy do por III Rzeszy. destruir algo que pertenecía al Ale Tercer udało im się Reich. przeżyć. Pero consiguieron Potem sobrevivir przekazały tę sukienkę y do donaron obozu. este vestido To para jest el campo. już Este przykład es inny przy komorze otro gazowej. ejemplo, Gwiazda Dawida. encontrado Nie cerca de la ozdobiona, cámara nie de ze złota, gas. nie ze srebra, bez Una żadnych napisów, estrella de żadnych David, grawerów. que no es ni de oro ni de Nie ma plata, żadnego kółeczka, żeby ją gdzieś sin powiesić. ningún Tylko się agujerito zastanawialiśmy, para co to może być. colgarla. I Estuvimos wydaje nam mucho się, tiempo pensando oczywiście lo to que tylko podía hipoteza, ser że y wiemy, o co w tym nuestra chodzi. hipótesis es la Otóż to jest siguiente. prawdopodobnie szablon, Probablemente z którego es ktoś un wycinał gwiazdy Dawida w getcie, modelo para które hacer przyszywano estrellas do de David rękawów en nóg. el gueto. Esas estrellas de Wtedy ktoś David już que wiedział, tenían que llevar los judíos ten Żyd już en wiedział, że la ropa. Niemcy cenią tych, którzy są Y przydatni. este judío sabía que los Więc alemanes sądził, że po apreciaban a las deportowaniu do personas que obozu les podían będzie ser dalej mógł te útiles y gwiazdy pensó wycinać. que Będzie mógł cuando powiedzieć, "Patrzcie, llegara ja al się do campo czegoś podría nadaję". seguir produciendo Nie wiedział, że esas cały transport estrellas, trafi do gazu. porque no sabía que todo el transporte Dla tego iba człowieka to a był- acabar en to była las szansa cámaras na de przeżycie. gas. Para ese była hombre jego nadzieja. esa era la esperanza de sobrevivir. Jako, że był to Los przedmiot kompletnie bezwartościowy, verdugos, ya que era un wyrzucili to. objeto sin ningún Ta gwiazda valor, lo przetrwała się tiraron kilkadziesiąt lat. al suelo y se conservó durante Podczas muchos konserwacji años en la każdego tierra. buta Aquí vemos jesteśmy bardzo zapatos. dokładni i ostrożni, bo można Somos odkryć muy konkretną cuidadosos conservando los Na przykład zapatos buty porque są se wypchane puede gazetami, descubrir po to, żeby było cieplej. historias. Algunos Ale my dzięki tienen tym dentro gazetom wiemy, periódicos skąd para przyszedł que den más calor. Gracias a estos periódicos sabemos de jednym dónde bucie venían To las pokazuje personas. szef konserwatorów. En uno de los zapatos, este es el Dziecięcym jefe de buciku los conservadores, en znaleźliśmy un sprawdzian zapato do de matematyki. niño hemos encontrado un examen de Jakieś matemáticas. dziecko pisało Un sprawdzian niño z matematyki. Hizo un examen de Są na nim nawet matemáticas. poprawki nauczyciela Hay czerwonym incluso allí correcciones en rojo deportacją del profesor. Pewnie rodzice powiedzieli, żeby Y ten kawałek papieru złożyło, wsadziło do probablemente buta. justo antes de la było deportación le dijeron a Nagle los po padres que kilkudziesięciu metiera latach ese papel en el zapato para que le dé coś más takiego calor. Y al cabo de varias wyciągamy, decenas de konserwatorzy años wielkim encontramos este starają papel się to y los zachować, conservadores uratować. están intentando ver lo que es. To jest Este jeden z tych es uno de estos tak zapatitos malutki, że de właściwie bebé. w tym stosie butów można go było Un zapatito tan zgubić. pequeño que podía Należał haberse pewnie do perdido dwumiesięcznego albo en trzymiesięcznego este montón de dziecka. zapatos, un zapatito de un My bebé ten de bucik 2 o 3 przechowujemy jako meses. jedną z relikwi Es como una reliquia Inaczej para tego się nie da nosotros. No świętości. se puede llamar de otra manera. Ale patrząc na ten bucik, Viendo este czy- a ja miałem zapatito, okazję, trzymając ten bucik w rękach, teniendo ese zapatito każdy en sobie la zadaje mano, pytanie, nos no preguntamos, dobrze, ale teraz co z tym Bueno, wszystkim pero zrobić? ¿qué debemos hacer con todo To jest coś, esto? o czym pięknie we wstępie Es mówił pan algo profesor. de lo que habló Oczywiście na pierwszym el miejscu profesor Mate. pamiętać w tym sensie, Por żeby supuesto, pamiętać o ofiarach, en primer pamiętać o lugar historii, tenemos pamiętać que o faktach. recordar las víctimas, recordar la historia, recordar los hechos. Pamięć nie ma Pero no sensu, solamente eso, la jeżeli memoria nie no prowadzi tiene do osobistej sentido si no refleksji. nos conduce a una reflexión personal, jeżeli nie prowadzi si nas no do nos postawienia sobie conduce pytań tu i a teraz. plantearnos
las Jeżeli mnie ktoś preguntas pyta, en este momento. po co Si należy alguien me przyjeżdżać do pregunta Auschwitz-Birkenau, para qué albo hay oglądać que takie wystawy, visitar albo przychodzić na takie spotkania, Auschwitz-Birkenau o Powiedziałbym ver tak. las exposiciones como la de Po to, Madrid o żeby venir a obudzić w sobie poczucie encuentros como odpowiedzialności. esto. Nie za Yo tamtą contesto historię, bo my que za nią nie esto se debe hacer para despertar en uno Poczucie mismo el odpowiedzialności za to, co sentido dzieje się de tu i teraz. responsabilidad, Z moim no por życiem, el pasado, w moim responsabilidad por na świecie. el ahora, por lo que está pasando en nuestro To jest entorno, por jakaś lo que próba está pasando en wyciągnięcia el lekcji. mundo. Wtedy pamięć Es ma un sens. Wtedy pamięć nie jest intento martwa, de tylko zaczyna sacar się la komponować conclusión w życiu de la człowieka. memoria, que deja my de temu ser una memoria muerta, que dwumiesięcznemu se czy trzymiesięcznemu compone en dziecku, nuestra vida. którego imienia i Nosotros nazwiska nawet nie znamy. no vamos Zagazowanemu w kolorze, a a potem spalonemu devolver życie nie la vida a este bebé. Nigdy też nie Nunca zrozumiemy, vamos a jak musiała comprender cierpieć jego matka, cómo gdy trzymała to dziecko w sufrió komorze w rękach su i razem madre z tym dzieckiem cuando dusiła. murió junto con su hijo en la Comora de Gas. Los miembros de Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau, es decir, los prisioneros judíos que tuvieron que trabajar en los crematorios, muchas veces contaron que en el Granulki, które wsypywano i one spadały na ziemię. arriba del todo estaban muchas veces los cuerpos de los niños. Ciclón B es un gas que subía de abajo arriba, es decir, los que estaban más abajo morían antes. Imagínense que las madres en los últimos momentos lo único que pudieron hacer es levantar a los niños por encima de sus cabezas. No sabían lo que pasaba, pero sentían que arriba el aire estaba mejor. Por supuesto, morían todos. Eso no daba ningún resultado. Nosotros no vamos a impedirlo, podemos solamente contarlo. ¿Pero para qué? ¿Para contar los hechos? No. Debemos contarlo para sacar conclusiones, para hacer algo con nuestra vida y con nuestro mundo. Aunque suene patético. Muchas gracias por su atención.